Bergoglio rindiéndole culto a un Baal y a un pene en el Vaticano. ¿Qué está pasando aquí? No es nuevo ni es secreto la doctrina sobre la gran apostasía, aunque muchos todavía no lo quieren creer. El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que va a haber una gran apostasía de la verdad, que va a sacudir la fe de muchísimos creyentes. Y explica la naturaleza de tal apostasía como un alejamiento y rechazo de la fe cristiana. Y nos da un ejemplo para no entretenernos tanto en definiciones. Y nos dice que se refiere a algo así como el culto que le dieron los israelitas al becerro de oro que se hicieron en el desierto. Ese culto público y pagano que soltó la ira de Dios y les costó la vida a muchos. Y que si no fuera por la misma intercesión de Moisés, que los iba guiando, todos hubieran sido exterminados. Pero ¿qué hubiera pasado si el mismo Moisés, la persona que supuestamente los iba guiando, hubiera apostatado junto con ellos? Es más, aún peor, que el mismo Moisés los hubiera guiado a cometer tal apostasía. ¿Qué hubiera pasado? Ciertamente no es extraño ver creyentes que se alejan de la fe diariamente o apostatan, pero lo que nunca se había dado, es más, en 4000 años de historia judio-cristiana, no van a encontrar un solo líder religioso que llevara a gran parte de la iglesia, al pueblo de Dios, a apostatar. Eso era impensable, inconcebible. Pero claramente no lo fue para el falso profeta, para Jorge Bergoglio. Que sí fue sorprendente e inesperado ver a un supuesto pontífice rindiéndole culto a un Baal en el Vaticano e instalándolo en la Basílica de San Pedro. ¿Y saben qué es lo peor? Que desde el Antiguo Testamento los Baales son y han sido deidades que representan demonios. La Pachamama es el mismo Baal, el mismo demonio de la supuesta fertilidad al cual los cananeos le rendían culto. Lo único que cambia es el nombre, pero la identidad es la misma. Por un lado el Baal embarazado y por otro el pene erecto. ¿Se necesita más explicación que eso? El Evangelio de hoy habla de uno de estos Baales, de Baal-Zebul, que se conoce como la deidad de las moscas, del estiércol, de la sangre, de los sacrificios. El puro nombre y su definición me dan asco. Son una cosa nociva hasta más no poder. El Evangelio relata que los escribas estaban acusando a Cristo, que estaba poseído por Baal-Zebul y que expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. Una cosa interesante a notar aquí es que eran ya tan evidentes, tan tangibles los milagros y las obras de Cristo, que sus adversarios, al no poder ya negarlas, en vez de convertirse y aceptar a Cristo, mejor optaron por injuriarlo y atribuirle sus milagros al demonio. ¡Wow! Es una terrible maldición y desgracia en la que muchos viven en estos tiempos. Tienen la verdad enfrente de ellos, así de palpable, pero la detestan. Miran, pero no ven, pues deliberadamente en algún momento cerraron sus ojos ante la verdad y así maldijeron su vista. Es un factor psicológico y espiritual, que cuando se confabula en favor a una mentira, se termina odiando la verdad. Es como una maldición donde libremente uno decide cuándo comenzar a hundirse en la mentira, en la confusión, pero no se tiene la misma libertad cuando se quiere regresar a la verdad. Pues ahora ya son esclavos de la mentira y de un demonio, y por naturaleza de esta odian a la verdad. Aunque ésta venga a su encuentro, pues se han vuelto enemigos de esta. Es doloroso ver cómo después de que Cristo sanaba a su pueblo, incluso de aquellas enfermedades y posesiones demoníacas de las más repulsivas, que era imposible imaginarse que iban a tener alguna sanación, alguna liberación, que a pesar de ello,
los fariseos escribas lo injurian y lo insultan asemejándolo con Satanás. Muchos grandes exégetas y santos dicen que esa fue una de las injurias que más le lastimó a Cristo, que más le dolió en su corazón y su espíritu. Y ello explica por qué Cristo es la primera vez y la única que les responde a estas personas diciéndoles que ese pecado contra el Espíritu Santo, esa blasfemia contra el Espíritu Santo que no va a tener perdón. No fue tanto el insulto a Cristo, sino el agravio deliberado a la sustancia de su amor y su espíritu. Pues el expulsar demonios pertenece específicamente a la persona del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino explica que la expulsión de un demonio, esto es bien importante, no es algo que implica la obediencia, no es como que le dices, hey, párate y salta y se levanta y se va. Pues tendría que estarte obedeciendo y un demonio nunca te va a obedecer, nunca va a haber un acto voluntario en él, no. Sino la expulsión por ello mismo representa la expulsión de un acto de poder, de fuerza, que atormenta y castiga al demonio cuando uno lo lleva a cabo. Y por ello incluso lógicamente para cualquier persona le sería expulsar a un demonio con la fuerza de otro demonio. Voy a hablar más de esto en el siguiente video, pero esta es una de las razones principales por las cuales un hechicero nunca te va a ayudar con un maleficio, sino más bien te va a hundir mal. La idea de confabular con el mal, con el demonio para erradicar otro mal, es la idea más estúpida y la mentira más grande de nuestros tiempos, donde millones y millones de personas caen diariamente. Satanás no expulsa a Satanás. Y por ello, no hay tal cosa como estar con Cristo y trabajar con Satanás para expulsar a Satanás. Es una tontería. El que no está con Cristo está en su contra. Pues donde hay contradicción hay división. No se puede rendirle culto a un demonio como la Pachamama en nombre de la tolerancia de otras religiones y estar con Cristo a la vez. Son contrarias las cosas. Las dos cosas son radicalmente contrarias una de la otra. Tan contrarias que al mezclarlas con la fe cristiana, al Bergoglio meter a su ídolo al Vaticano y rendirle culto, siendo él un supuesto representante del cristianismo, se vuelve un acto deliberadamente maligno y perverso y apóstata. Una injuria contra el mismo Espíritu Santo. Un rechazo público y deliberado de la fe cristiana. Nuestra fe bautismal, esto es importante, nuestra fe cristiana no es simplemente un ritual simbólico con una serie de doctrinas de naturaleza intelectual para recitar abstractamente. No, es una aceptación radical de Cristo y del Evangelio. Y ello conlleva un rechazo radical, tangible y real a todo lo anticristiano. Nada de que, ay, quiero ser tolerante con estas creencias. No, eso no funciona. En la fe cristiana no hay puntos medios, no hay tal cosa como ser partícipes de un mal menor para un bien mayor, o de confabular con el menor de dos males, o de jugar con la mentira con la idea de que nos va a llevar a la verdad. Todo esto es contrario a Cristo. Eso radica completamente la relación con Dios. Y con esto no me refiero al que peca por debilidad o por ignorancia, sino al que lo hace con maldad deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Santo Tomás de Aquino dice que aquel que peca contra el Padre peca por debilidad, quien peca contra el Hijo peca por ignorancia, pero quien peca contra el Espíritu Santo peca por malicia, un acto deliberado, y por ello no hay perdón para tal persona. Un ejemplo de esto, el rendirle culto a un demonio en el Vaticano no fue un pecado de debilidad, pues Bergoglio no es un recién convertido que acaba de salir de una secta satánica. Tampoco fue un pecado de ignorancia, pues Bergoglio, antes de su apostasía, era un obispo con una formación sólida sobre el cristianismo. Así que al rendirle culto a un Baal e instalarlo en el Vaticano solo puede ser un acto maligno y deliberado de apostasía total. Bergoglio claramente trabaja para el reino del demonio y siendo así, ya que este no está dividido claramente, cualquier cosa que haga o diga, ya no representa a Cristo y no es de Cristo, sino al demonio. Y como tal, ya no tiene autoridad alguna sobre los bautizados o sobre la iglesia de Dios. Todo lo que dice o hace es para llevar a todos los que lo siguen a esta gran apostasía del final de los tiempos que claramente ya se está dando. No solo en su culto al Baal, sino en sus vacunas sacrílegas y su constante distorsión y perversión de la fe cristiana y sus planes globalistas. Y claramente muchísimos creyentes están apostatando con él. ¿Cómo librarte de esto? Aléjate de Bergoglio y de todos sus cleros y religiosos que todavía lo consideren como el pontífice. Se está dando la gran apostasía enfrente de sus ojos.
Y como en los tiempos del profeta Elías, en nombre de Cristo, que fuego caiga del cielo y los extermine por su tanta maldad deliberada. Amén.